Conversemos un poco sobre las características de un filtro limitador de ancho de banda. Características del filtro limitador de ancho de banda. Asumamos que HDF, supongamos que HDF es igual a, voy a usar el código colores, rect de F partido por W. Un filtro pasabajos ideal, pasabajos en notación equivalente de banda base. Entonces, si es que lo graficamos en el dominio de la frecuencia, y voy a poner este gráfico a la derecha porque habitualmente lo ponemos a la derecha, ponemos el dominio de la frecuencia a la derecha, tenemos entonces una función rectangular de ancho de banda W y tenemos en el dominio del tiempo una función de respuesta al impulso que corresponde a seno de x sobre x. Así. Y por este otro lado algo así. El problema es que esta función que tiene en ese punto el valor 1 partido por W, y esto es lo que vamos a llamar h tilde de t, donde esto aquí es h de f. El problema, h tilde de f, el problema es que esta función h minúscula de t es no causal. El problema es que h tilde de t es no causal. O no es causal. Entonces, lo primero que enfrentamos con un filtro limitador de ancho de banda de este tipo es un problema de implementación. ¿Sí? Entonces, problema de implementación. Y dado que limitar el ancho de banda de las transmisiones es algo que en la práctica se desea hacer, necesitamos hablar un poquito de cómo se hace. Entonces, en la práctica, el filtro h tilde de t debe ser implementable, o se implementa directamente, se implementa insertando un retardo y un truncado. Concretamente, en el dominio del tiempo, t, ponemos nuestro filtro, la respuesta al impulso,
retardada ahí. La retardamos en algo que vamos a llamar tau sub h, un retardo tau sub h. Entonces lo que tenemos es una función de respuesta al impulso h tilde de t que viene dada por w sinc de w por t menos tau h. ¿Por qué este sinc? Bueno, porque en realidad no es otra cosa que una versión retardada de esta función de respuesta al impulso, que es igual a w sinc de wt. Es la transformada inversa de Fourier de esta función rectangular. Entonces la retardamos en tau sub h y la multiplicamos por un truncado que es una función rectangular de duración 2 tau sub h. Entonces multiplicamos por una función rectangular de t menos tau sub h dividido por 2 tau sub h. Esa es la función rectangular verde en pantalla. Y si vamos al dominio de la frecuencia, tomamos transformada de Fourier de esto. Entonces, lo anterior en el dominio de la frecuencia. Dominio de la frecuencia. Entonces, vamos a tener que h tilde de f es igual a la transformada de la señal naranja, que es rect de f partido por w, igual que antes, pero con un fasor debido al retardo, e elevado a menos j2pi tau h f, convolucionada con la transformada de Fourier de esta función rectangular verde, que si la calculan van a encontrar que es igual a 2 tau h sinc de 2 tau h f e elevado a menos j2pi tau h f, también un fasor debido al retardo del rect. Y si dibujamos esto, vamos a tener, por un lado, esta misma función rectangular que teníamos acá. Así que esta, aquí a la derecha, esta la voy a copiar para reutilizar. Aquí la pego. Esa convolucionada con un seno de x sobre x en frecuencia. Tal vez puedo simplemente copiar el mismo eje coordenado que ya tengo en pantalla. Ahí está, más fácil así. Pero tomando en consideración
que esto viene de una función rectangular muy larga de duración 2 tau h. Por lo tanto, con respecto a el ancho que tiene este filtro, que tiene que ver con un valor uno partido por W, que lo habíamos establecido aquí. Con respecto a ese valor, este filtro acá es mucho más ancho. Por lo tanto, en dominio de frecuencia, este ancho de acá, este parámetro tau h, aparece mucho más angosto que el valor W. Entonces, tenemos, por lo tanto, que tenemos aquí un seno de x sobre x, pero es muy angosto. Y que muere rápidamente en amplitud. Y esa convolución, si es que la desarrollamos, resulta entonces en una señal como la siguiente. Vamos a tener una función casi rectangular, porque esto acá se parece a un impulso. Y cuanto más ancha esta ventana de truncado, más ancho este rect, más angosto este sinc, más se parece a un impulso. Entonces vamos a tener básicamente un rect que tiene una pequeña transición, tiene un poco de ripple y después tiene otra transición. Difícil dibujarlo así. Ah, tal vez de esta forma. Ahí sí. Ahí sí. Ahí baja. Y tiene un poquito de ripple también en fuera de la banda. Debido al efecto de estas colas sobre el rectángulo. Así que este es un filtro real que se puede implementar, pero que simplemente no corresponde 100% al caso ideal. Lo que sí podemos decir es que cuanto más grande la ventana al truncado, cuanto más retardamos la posición del lóbulo central del seno x sobre x, más y más esto de acá se va pareciendo al filtro ideal. Entonces, como consecuencia de esto, vamos a asumir dos cosas. Vamos a asumir de que efectivamente el filtrado en términos de magnitud se comporta en forma ideal, pero hay un elemento de fase que se agrega y que tiene que ver con este retardo. Hay un elemento de retardo que se agrega en el dominio del tiempo a la señal que se alimenta acá a nuestra cadena de transmisión. Esta señal de aquí, al pasar por este filtro, es una señal que en este punto aquí se retardó. Se retardó en tau sub h segundos y recién tau sub h segundos después corresponde el filtrado adaptado y esta toma de muestra también tiene que ser retardada correspondientemente. Entonces, veamos cómo se ve finalmente esa señal en el dominio del tiempo a la luz de este modelo que tenemos en pantalla y de este retardo que hemos tenido que introducir producto de la necesidad de una forma implementable del filtro limitador de ancho de banda. Y eso es lo que vamos a ver en la cápsula inmediatamente siguiente.